Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches, qué alegría encontrarnos. Nos vemos nuevamente en este programa Café Internacional, el programa que intenta darle la vuelta al mundo desde acá, desde Argentina, con los pies bien puestos en esta Latinoamérica tan compleja, pero que también nos brinda cada tanto una emoción muy, muy profunda. Voy a saludar a mi compañera. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Victoria, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Muy contenta, sobre todo con algunos chistes que me han hecho últimamente. Tengo unos compañeros acá que me tratan con mucho, mucho amor. Mucho cariño. Claro, siempre. por supuesto. Voy a saludar también a nuestros compañeros técnicos que están ahí, además de haciendo chistes, haciéndonos el aguante, corriendo con cámaras, con videollamadas, cumpliendo horarios, así que estamos muy agradecidas con ellos. Voy a saludar entonces a Sebastián Moreno y a Sofi King, y también a Hernán Cabrera, que ayuda en la edición de este programa. Un beso muy grande para Belén Carruba y para Victoria Thompson, nuestras compañeras del programa con las cuales seguimos trabajando para pensar contenidos, para cada vez traerles un programa de mejor calidad y que contribuya en esto que intenta ser un debate sobre la realidad internacional. Sin más preámbulos, voy a ir ya directamente con el mix de noticias. Bien. ¿Qué tenemos para hoy? Vamos a empezar con Estados Unidos, porque el lunes se decidió la persona que va a ocupar la vacante en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos, vacante que se abre luego del fallecimiento de la jueza Ginsburg. Y dicha persona es efectivamente la persona que postuló, que candidateó Trump, es decir, Amy Barrett, quien ganó con un margen muy pequeño, ganó con 52 votos a favor en el Senado y 48 votos en contra, respectivamente demócratas y republicanos. Recordemos que, sucede lo mismo en la Constitución argentina, es el presidente quien le designa a los jueces de la Corte Suprema, pero siempre con arreglo del Senado. Y que además, si bien es una mujer quien la va a reemplazar, ideológicamente podría decir que están en los polos opuestos. Digamos que no se mantuvo la paridad ideológica dentro de la Corte. Al contrario. Justamente Barrett viene de la tradición conservadora, de la tradición republicana, y por eso siempre vemos este patrón de votación o esta posición ideológica respecto a temas como, por ejemplo, el aborto, la inmigración, la posesión de armas, la discriminación racial, que además son temas que la administración Trump ha avalado, ha tratado de pujar siempre la agenda desde el principio, desde que asumió al poder. Desde la perspectiva conservadora. Desde la perspectiva conservadora, claro. Por supuesto. Justamente se espera que a lo sumo en el largo plazo pueda invalidar el precedente Roe versus Wade, que es el que estableció como derecho constitucional el acceso al aborto. Claro. A largo plazo. Ahora, como bien vos decís, hay varias cuestiones a barajar en el hecho de que Amy Barrett sea el nuevo miembro de la Corte Suprema. Primero, y desde, por supuesto, una opinión personal, el que sea una mujer, lo cual para mí es excelente, más allá de la ideología que tengo o no, digamos, de que yo como mujer, saber que se le están abriendo puertas al resto de las mujeres para que puedan ocupar cargos. Yo en eso disiento, porque no es que se están abriendo puertas, mantuvieron una ventana. Es cierto que la podrían haber cerrado. A eso voy. Pero no tuvimos una conquista, mantuvimos un derecho. Y eso fue una conquista, digamos, pero claro, es triste en el fondo. Por supuesto, y no tendría que estar sintiéndome bien porque una jueza haya asumido un nuevo puesto, digamos. Pero en el contexto en el que estamos me parece muy importante de todos modos. Sí, obviamente. Podría haber sido peor. Es la frase que podemos titular este bloque. Podría haber sido peor. En una segunda instancia, como vos decís, que es como una corriente ideológica opuesta a Ginsburg, lleva a que la Corte Suprema tenga un desbalance con una mayoría republicana de 6-3
contra los... Claro, un gran desbalance. Un gran desbalance de los 9 miembros que son en total. Esto, digamos, pone un poco en tela de juicio la República de cara a una reelección de Trump. ¿Por qué? Tenemos un legislativo cuya mayoría en el Senado es republicana. La Corte Suprema, que ahora la mayoría es republicana, y si se da una reelección de Trump, entendemos que el Ejecutivo es republicano. Claro. Esto, por supuesto, le da un mayor margen de maniobra a Trump, pero que de ninguna manera significa un libertinaje, podríamos decir. No es que Trump ahora pueda hacer lo que Cualquier quiera, cosa. porque mismo ya hemos visto precedentes en donde miembros del propio partido votan en contra de lo que establecía el líder. Digamos, se da como esta cierta autonomía o esta no alineación en algunos casos. Pero sí, la disciplina de los partidaria, que no se cumple, podríamos decir. Pero no podemos hablar de una oposición tan rígida y tan consolidada como tal vez si podríamos, digamos, si fuese el caso de una mayoría demócrata en el Senado, por ejemplo. Sí, lo que se pierde es la negociación y la generación de consensos. Porque cuando vos, digamos, nada funciona con estricta división de poderes, pero al menos tienen que sentarse a negociar. Y en esa negociación se hacen concesiones y de alguna manera se preserva la democracia. Ahora bien, cuando vos no necesitas hacer concesiones, existe esto que vos ponías antes en juego, que es una república. Sí. Exactamente. Y sobre todo teniendo en consideración que, digamos, la dirección de la política y la dirección de las demandas sociales está yendo, no quiero decir en una totalidad, pero se está virando sobre ejes que tradicionalmente pertenecieron a la agenda liberal. Cambio climático, por ejemplo, diversidad de género, orientación sexual. Digamos, son cuestiones que para la agenda conservadora no son una prioridad. Entonces, ¿cómo va a, digamos, sesionar? ¿Cómo va a dictaminar una Corte Suprema sobre estos temas cuando en realidad no son, digamos, prioritarios o no son parte del eje? Y una cuestión, aquí el dato importante tal vez de todo esto, es que la primera audiencia en la cual participará Amy Barrett sería la del 2 de noviembre, es decir, el día anterior a las elecciones. Eso quiere decir que en caso de que haya digamos, alguna apelación con respecto a los resultados de las elecciones, ella jugaría a favor de la balanza republicana. Tal en cual. este sentido. Así que bueno, vamos a ver qué sucede ya dentro de 5 días. Ya. Seguimos con Irak porque pasó una situación bastante similar a lo que sucedió en Chile con respecto a el aniversario de las protestas. Vemos que en Irak se cumplió un año desde las protestas de octubre de 2019, en donde, recordemos un poco el contexto, salieron las protestas justamente para poder pedir reformas económicas y reformas políticas por la corrupción, el desempleo, la injerencia externa en la política doméstica, el aumento de la violencia, etcétera. Justamente ante la falta de acción por parte del entonces primer ministro, salen las personas a la calle, pero que rápidamente son atravesadas por la policía y, lamentablemente, su consiguiente represión policial o utilización de la violencia. En tan solo para el 29 de noviembre el primer ministro es obligado a renunciar y donde desde ya ahí tenía una tasa de 600 muertos y 20.000 heridos. Es decir, en tan solo un mes de protestas ya tenemos esos números. Por supuesto que fue designado un nuevo primer ministro, se adelantaron las elecciones parlamentarias a junio del 2021, pero como en todo el mundo atravesó la pandemia, las manifestaciones cesaron, no por un arreglo partidario, sino por meras cuestiones logísticas exactamente del coronavirus, pero que el domingo, en el aniversario de las protestas, volvieron a salir a la calle y se volvió a dar este enfrentamiento entre la policía y la sociedad civil. Es interesante ver, digamos, los paralelismos en la manera de manifestar. Digamos que más allá del país del cual estemos hablando, Chile, Irak, Bielorrusia, Argentina, digo, la grieta entre, digamos, la grieta axiológica de lo que es la política, o la ontológica de lo que es la política y la axiológica sobre los valores de la política, ya estamos viendo, como bien vemos en todos los países, una orientación hacia la política partidaria, en donde ya no hay confianza de la población en los partidos, no hay confianza de la población en la élite política y se buscan cambios desde abajo. Así que bueno, por eso es interesante ver
cómo se van... Sí, de todas maneras me parece a mí que la dificultad que presenta esta región del mundo es la complejidad para que esos cambios de abajo tengan cabida, en tanto la constitución de la sociedad civil no es la misma que la que puede ser en un país latinoamericano. Digamos, si bien podemos establecer paralelismos en términos de élite, no sé cómo pensar lo que sucede al interior de la sociedad civil. No es lo mismo cómo protestás en Irak que cómo protestás en Argentina. Inclusive es diferente entre Argentina y Chile, imagínate. No, eso estamos de acuerdo. Las especificidades de cada lugar, de cada región, sí. De cada composición social, eso estamos de acuerdo. Pero sí existen ciertos rasgos, sí existen ciertas continuidades. Sí, en lo que los reclamos atienden. Sí. Y un poco también lo que hablábamos el programa pasado, de decir, bueno, acá el primer ministro renunció al mes de protestas, Piñera no renunció, Lukashenko no renunció, entonces digo, bueno, ¿qué es lo que mantiene al líder en el poder? ¿Qué es lo que dice, bueno? Sí, que veníamos también discutiendo hace varios programas. Por último nos vamos a Italia, porque también vemos que en la geografía italiana se están dando manifestaciones, pero esta vez en contra de las restricciones tomadas por el gobierno de turno para paliar la segunda ola de coronavirus. Se dieron manifestaciones en varios territorios, por ejemplo en Roma, en Génova, en Palermo, en Turín, Milán, Nápoles, digamos. Proliferaron exactamente, y donde nuevamente hubo enfrentamientos entre la población y la fuerza policial. Alguna de las medidas que había tomado el gobierno de turno fue el cierre de bares, de gimnasios o de espacios públicos como cines o restaurantes hasta las 6, que podían estar abiertos hasta las 6 de la tarde, algunos toques de queda en ciertas regiones, o las restricciones para los viajes solamente por necesidad, etcétera. Pero es importante recordar que Italia fue uno de los territorios, de los países más afectados europeos, más afectados en la primera ola de coronavirus, y que logró... Parece hace un siglo. Y fue hace 8 meses. Claro. Y logró surcar un poco esta crisis o esta ola, y la crisis sanitaria, por supuesto, con un aislamiento estricto, que en una primera etapa la población la cumplió a rajatabla, podríamos decir. Hubo una gran conciencia social respecto a la necesidad de cumplir este aislamiento. Pero de cara a una segunda ola y de cara a un segundo aislamiento obligatorio y restrictivo, la población ya pone sus trabas. Justamente la razón de las manifestaciones. ¿Cuáles son los principales voceros? Aquellos del sector económico, como por ejemplo bares, restaurantes, como bien acabo de decir, que salen de la crisis económica que les generó la primera etapa de aislamiento y simplemente no pueden afrontar una segunda etapa. Claro, el problema es que todos recordamos lo que fue Italia, digamos, esto de fosas comunes, cadáveres, digamos, en las calles, así como también lo recordamos de Ecuador, unas imágenes muy tristes. Entiendo, es esta pregunta que nos viene poniendo la pandemia y obligándonos a pensar. La que ya es típica, la que ya es tradicional. Sí, economía versus salud. El problema es que nunca es economía versus salud y que eso también es falso. Cuando vos vuelvas a tener un pico y otra vez muertos en la calle, no vas a tener otra opción. Y cuando vos metas a toda la gente en la calle y la gente no tenga con qué comer, no vas a tener otra opción. Las crisis que van a tener que afrontar prontamente los países y esperemos que sean en términos globales, porque solo así podríamos pensar en una nueva alianza para el progreso, en una nueva... En todo el resto. En todo el resto que uno esperó o que uno cree que en un mundo que teníamos y que no sabíamos apreciar de instituciones internacionales, era posible. Ahora, en un mundo donde tenemos a Trump, todo se cuestiona en términos de institucionalidad global, añoramos y deseamos como esa primavera perdida, digamos. Sí. Así que bueno, veremos cómo lo puede afrontar, porque yo realmente, es una pregunta que me hago, si yo estuviese en el gobierno italiano, no sabría qué otra respuesta ofrecer. No, además de que considerando que, por tomar simplemente el contexto europeo, España ya decretó el estado de emergencia. Tal cual, claro. Inglaterra particularmente, digo, el 50% de la población está en un estado de alerta alta. Francia tiene toques de queda también, digamos, no es que es un caso aislado, el italiano, que uno dice, bueno. Claro, sí, se le volaron los pajaritos. No, digamos, a nivel global, pero yo solamente para tomar a nivel contexto países aledaños,
digo, también estaban Yo complicados. recuerdo mucho, cada vez que hablamos de este tema, yo recuerdo mucho nuestra entrevista acá con Damián Lerman, que la pueden volver a ver si quieren. Y nosotros le preguntábamos, que él decía que faltaba poco, y yo ahí me quise hacer la picante y le decía, bueno, ¿cuánto es poco? Y él me dice, en la historia mundial 6 meses es poco. Nada. Digamos, es cierto que la presión económica es tanta que uno pierde la dimensión de que solamente pasaron desde que conocimos a este virus, creo que en noviembre se cumple un año del primer brote En China. en China. Y no es nada. En la historia mundial no es nada. No. Pero bueno, es muy difícil el día a día cuando uno tiene que convivir con esta nueva realidad. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias, Natalia, por este panorama global. Nosotros nos vamos a un corte muy breve y ya volvemos con todo lo que sucedió en Chile y con las voces más autorizadas para hablar de esta nueva etapa que se abre en la historia chilena. Un corte muy rápido y ya volvemos. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar. Te lo vamos a contar. Te lo vamos a contar. En este segundo bloque de Café Internacional tenemos el lujo de presentar a Paulina Astroza, que bueno, para nosotras es, para las mujeres en especial, es un orgullo. Ella es una de las expertas en el área de las relaciones internacionales, con un currículum tan amplio que temo obviar alguna parte. Les voy a comentar que ella es abogada egresada de la Universidad de Concepción de Chile. Es profesora asociada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Desde el 2002 es directora y fundadora del programa de estudios europeos de esa universidad. Es profesora de Derecho Internacional Público, de Relaciones Internacionales e Integración Política Europea. Tiene un diplomado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, un máster en Ciencia Política y Relaciones y un doctorado en Ciencia Política y Sociales de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Así que creo que no tenemos una persona más capacitada para hablar y para que podamos comentar lo que vivió el hermano pueblo chileno el domingo pasado. Antes que todo, te felicito, Paulina. Sé que también lo has vivido de una manera muy feliz y con mucha alegría. En ese sentido, me gustaría preguntarte un poco, también estuve leyendo que estuviste opinando sobre la manera de este voto, digamos, entre lo voluntario, lo obligatorio, y bueno, que en el 2022 la elección sí va a ser obligatoria. ¿Vos qué opinás de que sea obligatorio el voto para estos casos? Bueno, muy buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la invitación y por esta bienvenida. Para mí es un gusto enorme darle esta entrevista y comentar un poco lo que vivimos efectivamente ese día domingo, porque más allá del análisis racional y académico que podemos hacer, hay un tema emocional que fue muy fuerte, que yo traté de transmitirlo por las redes sociales, porque además lo sentimos, yo creo que la gran mayoría. El día fue muy lindo, todo lo que pasó el día domingo, desde el clima que nos acompañó, que había sol, mucha gente votando, en un ambiente pacífico, con ganas de votar, mucha juventud, que era un tema importante porque en las elecciones anteriores la juventud había sido bastante apática, y eso también no directamente vinculado, pero sí relacionado con lo que vamos a hablar un poco del voto voluntario en Chile, pero que las últimas elecciones habíamos tenido en las municipales un 34% de participación. Entonces, claro, era muy preocupante ya las señales que había de la ciudadanía en relación a la clase política, a los partidos políticos en particular, y a lo poco representados que se sienten por esta clase política. Entonces, lo del domingo, no sabíamos cuánta gente iba a ir a votar. Estamos en pandemia, muchas ciudades están en cuarentena,
Claro. En otras venimos recién saliendo y lo más probable es que nos vuelvan a cuarentenar porque los datos son muy malos. Pero pese al miedo, pese a la violencia también que ha resurgido un poco este último tiempo, al ambiente polarizado, que yo creo que al final son las redes sociales que nos hacen creer que estamos más polarizados de lo que de verdad estamos. Tal cual. Y los mismos partidos políticos que polarizan el ambiente más de lo que estamos la mayoría de la gente. Fue muy bonito, de verdad que fue algo que se sintió distinto a las otras votaciones. En las otras votaciones, aquellos que íbamos a votar porque lo sentimos un deber, más allá que la ley, aquí el voto sea voluntario, íbamos y a veces íbamos a votar por el mal menor. Claro. Y a mí me daba rabia eso, de tener que ir a votar por el mal menor, no me gustaba el candidato o la candidata, pero el otro era peor, y votábamos por el mal menor. Ayer, el domingo, fuimos a votar con la esperanza de un Chile mejor. Yo creo que esa fue la gran diferencia. Y respecto a cómo funciona Chile en cuanto a la voluntariedad del voto, lo que pasa es que hasta el 2012 en Chile teníamos un sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio. Entonces, uno decidía si quería inscribirse en los registros electorales, pero una vez que te inscribías, el voto pasaba a ser obligatorio. Y lo que empezó a ocurrir es que, evidentemente, sobre todo la juventud, empezó a no inscribirse. Entonces, de alguna manera, había un abstencionismo ahí también escondido en las cifras, porque se sacaba el porcentaje de los que estaban inscritos y votaban, pero un altísimo porcentaje no estaba inscribiéndose en los registros. Y, bueno, eso fue lo que cambiamos, en el 2012. Lo que teníamos antes era el voto obligatorio. Entonces, bueno, lo que pasa después es que se decide que ya se cambia este sistema y nosotros pasamos a un sistema de voto voluntario y de inscripción automática. Entonces ahora, cuando llegamos a los 18 años de edad, que es la mayoría de edad para efectos políticos, automáticamente estamos en los registros electorales y voluntariamente vamos a votar. Si queremos o no, no hay sanción si es que no vamos a votar. Y lo que se está planteando ahora es que volvamos al sufragio obligatorio. Y ya se votó en el Congreso que el plebiscito de salida, es decir, una vez que ya tengamos el texto constitucional redactado por esta convención, que decidimos el domingo casi por el 80%, que debe ser 100% elegida por la ciudadanía, y no que la mitad sean de los partidos políticos, de los congresistas actuales y la otra mitad elegida, no, 100% elegida. Una vez que terminen y tengan el texto, para ese plebiscito de salida, el voto es obligatorio. Eso es lo que se estableció. Yo personalmente nunca estuve de acuerdo en que se cambiara un voto voluntario, porque genera ciertas consecuencias que finalmente ha ido también alimentando esto de la no representación. Porque son las clases más pudientes, con mejor educación, quienes se inscriben y quienes van a votar. Y si se veía la diferencia entre las personas que votaban de las comunas de más dinero con aquellas más vulnerables, las diferencias eran tremendas. O sea, un 22% que votaban en una comuna pobre contra un 80% que votaba en una comuna pudiente. Y ahí hay una sobrerepresentación de una clase social en la toma de decisión, que finalmente también sus programas y sus proyectos que planteaban para ganar votos iban dirigidos a los que votan. Entonces no iban dirigidos a los jóvenes porque no van a votar, iban dirigidos más a los adultos mayores porque si ellos iban a votar, iban dirigidos más a la clase pudiente porque ellos sí se movilizaban y no. Entonces, pero eso todavía está en discusión en Chile para ver si el resto de las elecciones van a seguir siendo con voto obligatorio o no. También me gustaría preguntarte en este sentido y sobre lo que venimos discutiendo de la participación. Vos sos muy activa en esto de los no neutrales y del rol de los independientes. ¿Qué te parece? ¿Cómo van a jugar ahora en la próxima constituyente los independientes? Y por otra parte, ¿qué liderazgos ves que pueden ahora tomar centralidad frente al nuevo proceso que tienen los chilenos que afrontar? Mira, lo que pasó el domingo, yo creo que mandó dos mensajes súper claros
y que no estoy segura que los partidos políticos lo hayan recibido y de buena forma. Claro. Porque en la primera papeleta casi el 80% votó por una nueva constitución. Pero dentro de esa nueva constitución hay varias nuevas constituciones, porque en ese 80% no todos quieren la misma constitución. Y eso va a ser lo importante ahora de darle contenido, ya lograr un consenso entre la mayoría, estos 2/3, para que finalmente tengamos un texto constitucional que represente a la gran mayoría de los chilenos. Y el segundo, la segunda papeleta, como yo les decía, finalmente es que la ciudadanía, por incluso más votos que por el apruebo, deciden que el órgano que tiene que dictar las normas debe ser directamente elegido, o sea, completamente por la ciudadanía. Y en segundo lugar, que ya se había votado la ley, es una convención paritaria. Sí. Mitad y mitad, mujeres y hombres. Y va a ser la primera constituyente paritaria del mundo elegida de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el mensaje es súper directo hacia los partidos políticos. Este triunfo del domingo no es de los partidos políticos. Claro. Quien lo ganó fue la ciudadanía. Quienes nos movilizamos fue la ciudadanía y no los partidos políticos. Entonces, ahora ha venido todo un tema, porque para nombrar a los convencionales, que tenemos elecciones en abril tenemos que elegir a los 155 convencionalistas, bueno, ahí va a venir el tema de que los partidos políticos van a presentar sus listas y los independientes también tenemos la intención de presentar listas con nuestros mejores candidatos. Entonces, yo participo en un movimiento que se llama Independientes No Neutrales, que nuestra idea es buscar a los y las mejores para que vayan, ojalá en todo el territorio de Chile, para que sean independientes quienes participen en la dictación de las nuevas normas. Entonces, aquí se ha armado un tema porque actualmente las condiciones que están establecidas, la cancha no está igualada, la cancha está cargada para el lado de los partidos políticos. Los partidos políticos pueden hacer pacto entre ellos, por lo tanto suman sus votos, como además se elige según una cifra repartidora. Entonces, mientras más votos esas listas sumadas saquen, van a sacar más convencionalistas, y resulta que los independientes no nos podemos ni siquiera pactar con otros con otros grupos de independientes, o sea, no neutrales, que pudiera ir con otros independientes que tengan más o menos las bases iguales que nosotros. No podemos, la ley no lo permite. Claro. Tampoco, además, para presentar candidatos, a nosotros, independientes, nos exigían más firmas que las que se le exigen a los partidos políticos. Entonces, eso se logró ya en la Cámara de Diputados bajar, y además a nosotros nos hacían ir a las notarías a obtener la firma. En cambio, los partidos políticos lo podían hacer con firma electrónica, y eso también era injusto. Estamos en pandemia, y además que las notarías nos cobran. Entonces, eso también ya se aprobó por la Cámara de Diputados, pero falta el Senado todavía. Y está entrampado en el Senado, y por eso también hemos hecho presión vía Twitter a aquellos que tienen que poner las cosas en tabla, porque queremos que la cancha se iguale, porque la gente quiere, para esta convencional, que vayan militantes de los partidos políticos. Esto no es un movimiento contra los partidos, Claro. pero es un movimiento que quiere que los partidos políticos chilenos se den cuenta de una buena vez que la ciudadanía no les tiene confianza, y que en gran medida la responsabilidad es de ellos mismos. Tienen que ser más transparentes, tienen que ser democráticos, tienen que rendir cuenta, tienen que tener tiraje a la chimenea, que no siempre sean los mismos. Dentro de los propios partidos hay militantes buenísimos, pero que nunca llegan a cargos porque siempre son los mismos, incluso familias dejan al hijo y el hijo deja al primo y el primo. Entonces, esas prácticas, la gente se aburrió de la corrupción, y ha habido mucho caso de corrupción. Entonces, bueno, llegó el momento en que también los partidos políticos se den cuenta que tienen que ceder y la cancha emparejarla, y eso es lo que cuesta, porque ceder en el poder evidentemente no es fácil, y en eso estamos haciendo presión, porque como les dije, los mensajes fueron súper claros el domingo. Paulina, justamente vos
Traías un poco a colación recién lo de la paridad de género en esta constituyente y me acuerdo que había leído una nota en el diario que decía que a partir del momento en el cual el voto se hizo voluntario, aumentó el porcentaje de participación de mujeres justamente en las elecciones. Un poco en este sentido, ¿cuál considerás que podría ser el rol de las mujeres, del liderazgo de las mujeres en esta constituyente? Mira, lo primero es que a pesar de que aumentó el voto de las mujeres, porque efectivamente votamos más que los hombres, eso no implicó inmediatamente mayor representación femenina en el Parlamento. Claro. Y para eso hubo que presionar, de nuevo, para que hubiera una ley de cuotas. Entonces, producto de esa ley de cuotas, en que las listas, los partidos tenían que tener, no me acuerdo si era el 40% de mujeres obligatoriamente en sus listas, eso hizo que finalmente en la última elección parlamentaria hubiese dado un pequeño salto la representación femenina en la Cámara de Diputados y en el Senado. Fue producto de esta norma. Lamentablemente de nuevo nos encontramos con la práctica de que muchos partidos políticos lo que hacían era llenar listas con mujeres que sabían que no tenían votos, que era solamente para cumplir con el trámite, porque ya tenían determinados los hombres que iban a estar encabezando la lista y que iban a ganar. Entonces, también era bastante injusto. Ficticio. Claro. Ocupaban a las mujeres como arroz graneado dentro de esto solamente para cumplir con la formalidad. En cambio, el sistema que se está estableciendo ahora, que se estableció para la elección, es un sistema de paritario de resultado. Es decir, no es que los partidos políticos solo tengan que llevar mujeres, sino que, primero, en cada lista tiene que ir encabezada por una mujer. Y la lista tiene que ser estilo cebra. Mujer, hombre, mujer, claro. hombre, mujer, hombre. Y además, se tiene que hacer de tal manera que, una vez sumado todos los votos, y se obtengan la cantidad de escaños que cada lista va a tener para la convencional, el número final tiene que ser mitad y mitad. Entonces, si hay un porcentaje que por votación hay más hombres o sale un hombre, pero resulta que en ese distrito no se da la paridad, él tiene que ceder a la mujer. A la mujer. Pero también al revés. Si una mujer saca más, también va a ceder al hombre, cosa que quede mitad y mitad. Entonces, eso también cambia las reglas del juego y va a tener un impacto. Pero el rol que estamos teniendo las mujeres en cuanto a la visibilidad es mayor que la del pasado, pero cuesta romper con estos criterios machistas, pero yo siento que se ha avanzado, ¿eh? O sea, cuando miro hacia atrás veo que ha habido un avance, pero cuando miro para adelante yo siento Falta que camino todavía. Pero bueno, falta. lo que se puede ver es que todo es fruto de una gran militancia, como venís contándonos, ganamos esto, luchamos por esto, y en ese sentido, y pensando en la militancia y en las próximas elecciones, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves la figura de Daniel Jadue y si te parece que él puede condensar o no estos nuevos reclamos que presenta la ciudadanía, o inclusive también, el liderazgo de Jorge Sharp, el alcalde de Valparaíso, digamos? ¿Qué figuras vos podés ver dentro de los partidos políticos que tengan capacidad de posicionarse frente a las próximas elecciones, fruto de esta efervescencia ciudadana que están viviendo ahora? Lo veo súper difícil en la medida en que, por un lado, y no sé cuánto va a durar, pero por estos días hay una sensación de que tiene que ser independiente y que no queremos saber nada de los partidos políticos. O sea, hay una cosa así y que es muy malo 2001 también, de Argentina. Y es malo igual, porque claro. Las democracias modernas requieren partidos políticos modernos. O sea, los independientes no pretendemos reemplazar a los partidos políticos. No, nosotros estamos ayudando a la generación de ideas, pero finalmente quienes ejercen el poder son los partidos políticos. Entonces, por un lado, el alcalde Jadue, incluso le echaron de una manifestación. O sea, trató de ir a la plaza Baquedano, Italia o de la Dignidad y lo echaron, insultado. Y cualquier político que se mete a cualquier marcha sale así. Entonces, eso ya te señala, que hay un tema con la clase política y algunos los ponen a todos en la clase política.
Por otro lado, Jadwe, es cierto que en las encuestas aparece como primero, pero si tú ves todos los candidatos que aparecen en estas encuestas, que aparecen, no sé cómo las hacen, porque aparece gente que está desaparecida de la vida política hace mucho tiempo y aparece con 2, 3 puntos. De todas maneras, es muy bajo el porcentaje que aparece en todo. O sea, la gran mayoría no tiene candidato. Entonces, claro, entre lo poco que hay, aparece Jadwe. Jadwe es del Partido Comunista, y el Partido Comunista tendrá un 4 o 5% de los votos. Y con su mensaje llega al Frente Amplio, pero no son mayoría. O sea, yo veo pocas posibilidades que una mayoría de chilenos, una segunda vuelta, vaya a elegir a Jadwe como presidente. Lo veo muy difícil, por eso que te decía antes, que no estamos polarizados. En el fondo, la gran mayoría se mueve en un centro más o menos centro-izquierda, centro-derecha, pero la posición de Jadwe es más de izquierda. Y el alcalde Sharp también ha tenido bastante críticas en su gestión. Yo creo que ha tenido muy buenas intenciones. Lo mismo pasa con Jadwe, que han tenido proyectos que les han funcionado bien en favor de la comunidad, como farmacias populares u otras, pero otra cosa es la arena política que se sale de una alcaldía y que estamos hablando a nivel nacional. Eso es muy distinto. El espacio es distinto y ya la clase política en general, la última encuesta indicaba que tenían 2-3% de apoyo ciudadano. O sea, están dentro del margen de error. O sea, si aplicamos el margen de error puede ser 0. Claro. Entonces, tienen que mejorar muchísimo los partidos. Y si no, la ciudadanía les va a seguir dando la espalda. Sí. Y ese es mi temor, que eso que vivimos el domingo no se mantenga en las próximas elecciones de constituyentes, porque además tenemos elecciones de constituyentes, de gobernadores regionales, de alcaldes y concejales, después vamos a tener elecciones parlamentarias y vamos a tener la presidencial el próximo año. O sea, nosotros tenemos como 2 elecciones de lo que nos queda. Y va a ser distinto votar por la idea de una nueva constitución, que se esperanza, ahora que va a ser gente de carne y hueso. Claro. Y que muchos de ellos van a representar a partidos políticos. Y ahí ya sí va a entrar más el tema de más ideológico, polarizado, y puede que los partidos políticos salgan bastante para atrás. Ahora todos ellos le están dando cupos a los independientes dentro de sus listas. O sea, están llamando como locos a los independientes. Claro. Bueno, la verdad, Paulina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones siempre tan pertinentes, tan fundamentadas. La verdad fue para nosotras un gran placer haber conversado con vos. Nuevamente, felicitaciones para vos y para todo Chile. Y bueno, esperemos que toda esta catarata de elecciones que tengan próximamente traigan más esperanza aún. Mira, ojalá, porque yo creo que todavía estamos en una situación frágil. La situación en Chile sigue frágil. El estallido social está dormido. La pandemia lo durmió. Y esto fue una manera política de darle cierta salida a esa presión. Pero si hacemos un mal procedimiento, si el proceso constituyente finalmente no es lo que la ciudadanía espera y los partidos políticos nos dan ese espacio, yo tengo miedo de que en algún momento, en cualquier momento, sencillamente no resulte. Yo quiero un proceso constituyente exitoso y no fracasado. Así que ojalá que Chile avancemos en eso, porque nos merecíamos también esta tal cual de democracia y de esperanza, porque lo hemos pasado harto mal el último tiempo. Bueno, muchas gracias, Paulina, ha sido un placer y bueno, cuando la vida y la pandemia nos lo permita, ojalá te podamos tener alguna vez en el piso acá en Rosario. Más que bienvenida. Ojalá. Espero ir a Rosario en algún tiempo, tengo colegas muy queridos por allá. Así que muchas gracias y cuando quieran conversamos. Muchas gracias, Paulina, te mando un beso grande. Igual. Bueno, pasó por Café Internacional Paulina Astroza, como veníamos comentando, es una gran académica
chilena, tiene máster, doctorados en política y en relaciones internacionales, y fue para nosotras un lujo muy grande haber contado con ella en este programa que intenta hacerse preguntas pertinentes y interesantes para el futuro que viene. Vamos a un corte muy breve y ya volvemos con mucho más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Volvemos ya con un bloque más sobre este programa especial que estamos teniendo para discutir, para debatir y para pensar juntos todo lo que sucedió el domingo en Chile con este nuevo plebiscito y esta nueva parte de la historia que se abre en Chile a raíz de estos sucesos y de todo el camino que tienen los hermanos chilenos por delante. Para poder complementar un poco y también para tener una perspectiva de cómo se vivió en el exterior el voto chileno, invitamos a 3 jóvenes que están estudiando acá en la ciudad, a Isabel, a Gustavo y a Erika, que les voy a dar la bienvenida para que ya empecemos a comentar lo que fue este domingo de alegría. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola, Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, cuéntenme un poquito cómo se vivieron las elecciones en Rosario, cómo fue ser chileno y estar lejos y cerca a la vez. Fue muy emocionante, la verdad que nos levantamos temprano porque queríamos ser los primeros en votar. Tuve la suerte de ser el primer chileno en votar aquí en Rosario. Y las chicas de hecho se vinieron de Chile, estaban en Chile ahora y se vinieron especialmente a votar, calcularon los días de la cuarentena, todo, para poder estar aquí y vivir el momento. ¿Y cómo fue el desarrollo de los comicios? O cómo fue el final, el conteo de votos? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, las votaciones empezaron a las 8 de la mañana con 3 vocales de mesa que son los que cuentan, te timbran, o sea, sí, te hacen firmar el voto claro. y todo. Estaba presente la cónsul también general de acá de Rosario. Y su gente del consulado también ahí verificando todo el tema de la votación. Como le dijo Gustavo, nosotros fuimos ahí a las 8 plantadas ahí votando de los primeros porque realmente queríamos ese cambio con mucha emoción de acá del corazón. Y bueno, después de eso volvimos a la casa a dormir porque nos levantamos muy temprano. El día anterior, el día anterior no dormimos de la emoción sabiendo el conteo de votos en Nueva Zelanda, Australia, que fueron los primeros países en votar. En Twitter estábamos siguiendo las votaciones, entonces prácticamente no habíamos dormido nada. Y bueno, volvimos a la casa, dormimos un rato y después fuimos al conteo de los votos como a las 7 de la tarde y a conocer otros chilenos también que estaban ahí. Y bueno, ¿Por qué quisieron volver al conteo? ¿Tenían miedo? ¿Qué les pasaba? Bueno, más que nada quisimos volver también porque, bueno, se dice, por así decirlo de manera coloquial, pelear los votos, que es, por ejemplo, que en el caso que uno haya salido nulo, preguntar el por qué salió nulo, por qué no es válido o algo así. Y más que nada porque no fue tanto por miedo, sino porque queríamos ver cuál era la realidad de los chilenos acá en Rosario. Queríamos ver cómo estaba todo acá. ¿Y cómo fue la realidad? ¿Cómo salió la votación acá? Al principio estábamos ahí con un susto porque muy grande. Cuando arreglaron los votos para empezar el conteo, pusieron todos los de la opción del rechazo al principio y al final los colocaron los de la prueba y nosotros escuchábamos rechazo, y nosotros estábamos asustadísimos. Decíamos, pero ¿cómo tanta gente acá votó rechazo? ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Y ya cuando empezaron a hablar los de la prueba, creo que nos volvió el alma al cuerpo. Y ya cuando llegó el momento final en que ya habían contado los 80 votos de todas las personas que votaron acá. 80 votaron. 80. 72 apruebo. ¿Saben el padrón total?
¿Cuánto era acá? 160 y algo, si no me Sí. equivoco. Es más o menos eso. El 50%, como fue en Chile. Sí. Sí, Igual hay que tener en cuenta que aquí en Rosario votan los chilenos que están de toda la provincia, también Entre Ríos y de lugares cercanos, porque aquí está el consulado en Rosario. Claro, entonces un poco Entonces, menos. era un poco, un poco menos del 50. Y, Claro. y algo que se vislumbró bastante es que la gente adulta mayor, que es la mayoría de los chilenos que están acá, que vinieron después de la dictadura, Que era de exilio exiliados, político. no pudieron ir a votar por el tema del coronavirus. Entonces lo que más se sintió claro. en los votos fueron votos juveniles, más que nada. Entonces 80 personas votaron de todas las edades, pero prevaleció los votos juveniles. De esas 80 personas, 72 fueron apruebo, 6 fueron Rechazo. 6 y las otras 2 nulo. Bien. ¿Y cómo se conformó? ¿Quiénes estaban en la mesa? ¿Quiénes fueron las autoridades? ¿Ustedes los conocían? Yo conocía a la presidenta, bueno, era el año pasado la presidenta de la Asociación de Chilenos. Esa es una asociación que está en Rosario, la Asociación Claro, de Chilenos. Sí, que son la mayoría de personas que vinieron por el exilio de la dictadura, y también hay estudiantes y personas que simplemente se han venido a vivir acá. Bueno, estaba ella, había un caballero también exiliado político y un caballero de Venado Tuerto. Y bueno, la cónsul, como les mencioné, y toda su gente que trabaja en el consulado ahí viendo también el tema de la votación y la distancia social también, porque nos decían detrás de la línea amarilla, no estén juntos, separados. Había policías igual y la verificando, policía, la policía argentina verificando que no nadie se acercara más de lo debido. Se tomaron ¿En todas dónde las se votó medidas. físicamente? En el Colegio San San José. José. Salesiano San José, presidente Roca, y con Jujuy, Salta y Jujuy. Exacto, sí. Y bueno, cuéntenme un poquito, ¿qué piensan ustedes de esta nueva constitución? Escuchamos recién a Paulina, que ellos también estaban en el detrás de escena, digamos. ¿Puede cambiar el destino de los jóvenes en Chile esta constitución? ¿Qué piensan ustedes? Definitivamente nosotros pensamos que sí. La verdad que nos han preguntado igual en otras partes que en tema de, por ejemplo, en tema educacional, ¿qué es lo que va a cambiar? Miran, tal vez nosotros no sepamos en educación qué es lo que se va a cambiar, pero sí sabemos lo que queremos en que se cambie. Queremos que sea una educación, por ejemplo, hace unos meses, años, no me acuerdo bien, se hizo un proyecto de ley sobre la educación sexual en Chile, en los colegios, la cual los parlamentarios votaron en contra, no se hizo, pero además se llevó a que era anticonstitucional hacer esto, porque no permitía que los padres, etcétera, etcétera. Entonces todas estas cosas van sumando y que socialmente el país no avance. Tú sabes que en Chile no tenemos ningún, no sé, no hay matrimonio igualitario, la educación sexual no la tenemos, entonces es bastante, un país bastante cerrado en ese sentido gracias a la Constitución. Claro. Conversando acá con gente, me he enterado que la Constitución argentina tiene leyes que tal vez son anticonstitucionales, pero que son por el bien social, entonces se quedan. Mientras que en Chile eso no pasa. Lo más arriba sería la Constitución. No hay nada puede ser anticonstitucional. Si queremos una ley por el bien común y tú encuentras que no es que no va a ayudar o no sé, muy conservadora, qué sé yo, lo llevas al Tribunal Constitucional y el tribunal va a determinar si es constitucional o no y no se aprueba. Claro, sí, lo que tiene también Argentina, no sé si es que pueda ser anticonstitucional, pero sí que se respeten tratados internacionales. Exacto, entonces, al tener el mismo estatus, podríamos decir la Constitución, que un pacto internacional, uno puede apelar a ese pacto. Exacto. Eso no existe en Chile. No usted. existe en Chile. Claro, la Constitución es lo que máximo. Más arriba. Entonces, ¿qué más queremos? Queremos una educación más paritaria o más feminista, por decirlo así, que nos tenemos que dar cuenta que el 51% de los chilenos son mujeres y el 49% somos hombres, entonces es imposible y es ilógico que en el Parlamento, que en los puestos grandes de Chile, en todos sentidos, tanto business como sí, el servicio legal, público, etcétera, claro. hayan más hombres que mujeres, sino que somos más mujeres que hombres. Claro. Y yo también les quiero preguntar, todo esto que veníamos discutiendo con Paulina, de cómo ustedes veían ustedes, los jóvenes, quiero decir en términos generales, a los partidos políticos, ¿cómo se sienten ustedes con respecto a los partidos políticos chilenos? ¿Confían, desconfían? ¿Tienen alguna afiliación partidaria?
No. No. Creemos, A ninguno. sinceramente no creo mucho en la política, y eso es lo que muchos me preguntaban para el estallido social, que era como una revolución de la izquierda contra la derecha, y yo decía, no, porque acá es la ciudadanía contra los políticos, y no importa de qué partido sean, si son de izquierda, de derecha o del centro, el descontento ciudadano en general, hacia todo, hacia el gobierno. No, claro, toca la casualidad de que el gobierno de Sebastián Piñera es de tendencia derecha, pero eso no significa que no estemos disconformes con los gobiernos anteriores también, que no hicieron nada. O sea, tenemos esa constitución hace, ¿cómo?, 30 años, y los otros gobiernos que de la 80. concertación izquierda no fueron capaces de cambiar, de reformar para el bien ciudadano. O sea, lo que le dije ayer al diario La Capital fue, hay muchos cambios que algunos políticos parlamentarios han propuesto o se han propuesto a la misma ciudadanía, pero la roca que tenemos ahí que no nos deja avanzar es la actual constitución, es la roca, no nos deja aprobar esos proyectos que podrían ir a favor del bien ciudadano. O sea, lo más importante acá es destacar que queremos una salud y educación de calidad y accesible para todos, porque en Chile no es accesible. Estamos hablando de que la salud es casi un servicio, es casi un privilegio tener salud. Son servicios. Y la educación superior también es un servicio y es un privilegio. Y estas dos cosas se intentaron hacer públicas, por decirlo, no públicas, sino que sacarle el lucro. Era un proyecto de ley que trataba de sacar el lucro a la educación. Y sorpresivamente un parlamentario lo llevó al Tribunal Constitucional y hasta ahí quedó, no se puede, nada. Es anticonstitucional. Entonces en Chile la educación es un lucro. O sea, la Constitución lo dice, entonces no puede no ser un lucro. Exacto. Viste que... igual, o sea, nosotros, por eso igual nosotros se peleaba por esta nueva Constitución, todos queríamos esto, si esta revolución viene desde la juventud, porque todo esto partió gracias a los jóvenes, porque ya los jóvenes venimos siendo del parte ya hijos de padres que vinieron con el problema todo esto del 80, de la constitución que tenemos antiguamente, que venía todo sin, o sea, supuestamente es una constitución que venía de la nueva democracia, pero fue una constitución armada por gente militar, por los propios militantes de Pinochet. Entonces nosotros en realidad quienes empezaron toda esta revolución fueron los jóvenes, porque ellos ya perdieron el miedo, o sea, nos quitaron tantas cosas que nosotros ya perdimos el miedo a todo, a los políticos, a lo que ellos digan, lo que tenemos que hacer, que simplemente ya nosotros queremos dejar de ser vistos como clientes, porque eso es lo que somos nosotros para el país, clientes, y hay que decirlo, para todo, tanto para la salud como la educación, como han dicho mis compañeros. Sin dudas, sin dudas. ¿Y ustedes por qué están estudiando acá? Cuéntenme un poquito más. ¿Es justamente por estos temas que estamos discutiendo? Sí. ¿Tienen idea cuánto sale estudiar? Ustedes estudian medicina los tres, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto sale estudiar medicina? En la Universidad de Chile, si no me equivoco, estaba mensualmente... Mira, el peso a bajar. Claro, entonces sí. yo en ese momento, cuando me preguntaban, sabía. En ese momento eran 40.000 y algo, 46.000 y algo argentinos. Ahora creo que subió, ahora es mucho más con el cambio. Claro. Pero más o menos eso. Es bastante lo que es mensual. Eso. Entonces, uno lo que hace para poder... Por ejemplo, yo tengo un hermano gemelo y él estudia abogacía en Chile. Y él, para poder estudiar, como... Para el Estado somos muy ricos, pero para los bancos somos muy pobres. Claro. Él tiene existe un crédito que lo avala el Estado, se llama crédito con aval del Estado. Entonces, con este crédito tú postulas, te dan este crédito y te van como pagando la universidad, pero un banco. Esto no es el Estado, sino que es un banco. Y tú después le tienes que pagar al banco, pero con intereses, igual que es como un crédito común. Porque es un lucro. Entonces, se puede lucrar con eso, no hay problema, porque... La Constitución lo dice, ¿viste? Sí. Entonces, mi hermano ya este año ya estudia 1 año y debe 5. Claro. Para poder pagar. Sí. Claro, sí, no te puedes atrasar un semestre porque le tenés que dejar un órgano, más o menos. Imagínate que ni socialmente puedes pensar, porque con este tema de la pandemia, claro. mi hermano estudia en el sur, en Temuco, que es la región prácticamente de las más pobres de Chile y tiene gran concentración de pueblos indígenas. La cosa es que Vicente paga la universidad y hay muchos que están becados porque como son de menos recursos, el Estado les da, o la misma universidad les da becas. Y Vicente decía, pero es que yo necesito clases, porque yo no, si no voy a tener que pagar más si se pierde el año. Mientras que los otros chicos no podían porque, no sé, vivían en la montaña, en la cordillera,
y no les llegaba el internet. Entonces esto te hace pensar en ser muy individualista, no puedes pensar en el otro, porque si no de verdad vas a terminar abajo, porque imagínate 1 año más, 5 años más para pagar. Claro, sin dudas. Y esto me gustaría preguntarles, no sé si ustedes tienen conocimiento, si no me pueden dar su opinión, no pasa nada. Mucho de lo que se ha hablado es de que esta Constitución va a respetar estas múltiples naciones que también tiene Chile, con eso que ustedes venían comentando justamente de los pueblos que se encuentran, por ejemplo, al sur. ¿Cómo ven esta posibilidad de una Constitución multiétnica o multinacional? Porque uno, digamos, me parece a mí que cuando uno piensa en progresismo, el feminismo es una corriente que más o menos nos nuclea a todos. Pero cuando tenemos que pensar en cuestiones multiétnicas, ahí hay otras pujas y otros intereses. ¿Cómo evalúan ustedes esto de una constitución multiétnica? Bueno, ahora se está debatiendo en el Congreso el poder darle un 10% de escaños a los pueblos indígenas, que la mayoría de la gente está de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo con eso. Esta constitución lo que va a tener es que, bien se sabe, que es paritaria, o sea, 50% de hombres, 50% de mujeres. Además, se quiere estos 10% de escaños para los pueblos indígenas y además se quiere, no se sabe en qué porcentaje, pero se va a tener que debatir unos escaños para las personas con discapacidad, porque es muy importante también. Claro, tenemos sin que duda. pensar de que hay muchas discapacidades, no es solamente la persona que está en silla de ruedas, sino que está la discapacidad visual, las discapacidades auditivas, etcétera. Entonces tiene que ser una constitución que nos incorpore a todos, porque esta constitución no nos incorpora a todos. Claro, no, tal cual como decías vos antes, es más los que deja fuera que los que deja adentro. Bueno, les agradezco muchísimo, la verdad han sido también un lujo para nosotras poder hablar con gente que lo haya vivido en carne propia y que... Llevamos champaña ese día igual. Champaña. Celebramos de una forma Nos fuimos al monumento con los chilenos que también asistieron al conteo de votos. A sacarnos la foto de rigor con distanciamiento social, obviamente porque estamos en pandemia y luego calabaza, cada uno para su casa. Bueno, pero bueno, les agradezco muchísimo, Isabel, Gustavo, Erika, y bueno, nuevamente los felicito y espero que este sea como bien veníamos diciendo, ¿no? Un despertar para Chile y que puedan volver a creer en sus partidos políticos y que los cambios sean buenos y esperanzadores para todos. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un corte muy breve de Café Internacional y ya volvemos con mucho más. No se vayan. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos ya con el último bloque de Café Internacional. La verdad que fue un programa muy emotivo, donde pudimos ver en primera persona cómo los procesos históricos y políticos nos afectan y nos transforman. No tengo más que palabras de agradecimiento para Paulina, para también los chicos que pudieron venir hoy al piso a conversar con nosotras y por supuesto que nos vamos con este bloque muy emocionante y también no me quiero olvidar de lo que fue todo el mix global que trajo Natalia para este programa. Antes de irme les tengo que decir nuestras redes sociales que en el día de hoy todavía nunca se las había comentado. Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, Café Internacional y en Facebook, Café Internacional CEIEP, porque este es el programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. Ha sido para mí un gusto, espero que también lo haya sido para ustedes. Nos vemos el jueves próximo. Hasta la próxima. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar,
nacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.